Hola. Feliz Navidad a todos. Un saludo especial para los suscriptores del canal y para todos los que estén viendo este video. Si estás escuchando esto hoy, tal vez no estás en una mesa grande, tal vez estás trabajando, estás lejos, o decidiste cuidarte para cuidar a alguien más. Tal vez el viaje no se pudo, o la vida te dejó en pausa justo en estas fechas. Ojalá este rato te acompañe. Ahora sí, apaga la luz si puedes. Ponte audífonos si tienes. Y deja allá afuera los villancicos. Casi todas las navidades de mi adolescencia las pasábamos en casa de mi tía Marta. No porque fuera la más cariñosa, ni porque su comida fuera la mejor que lo era, sino porque su terreno era enorme. De esos terrenos que parecen un pequeño mundo. Patio largo, un árbol viejo que lo cubre todo, y dos accesos, uno por la calle principal y otro por la calle de atrás. La calle principal era la típica calle donde la Navidad se ve desde lejos. Luces colgando, música, coches estacionados, risas abiertas. La calle de atrás, en cambio, era otra ciudad, más silenciosa, más humilde, más apagada. Siempre me sorprendió que una sola cuadra pudiera partir la realidad en dos, como si el asfalto fuera una frontera. Por eso, cuando éramos adolescentes, nuestro grupo siempre buscaba irse lo más lejos posible de los adultos. Ya sabes, esa edad donde la familia te da pena, donde crees que los grandes hablan lento, donde te importa más una fogata chafa y una conversación tonta que el abrazo de tu abuela. Ese año, mi primo Iván, el que siempre armaba planes y nos mantenía ocupados, no estaba. Se había ido a pasar la Navidad con su papá después de muchos años. Así que, sin Iván, nos inventamos nuestra propia tradición. Nos llevamos unas sillas al lado más alejado del patio, justo donde el árbol tapaba la luz de la casa, y encendimos una fogata pequeña con madera vieja. Nos creíamos valientes, nos creíamos interesantes, nos creíamos invencibles. Había ponche, había música que venía desde la casa grande, y había esa sensación de estar aparte, como si fuéramos un club. Desde ahí, mirando hacia la calle de atrás, se veía una casa que siempre nos había incomodado. No sé cómo describirla, sin exagerar. No era una mansión embrujada, no era una ruina cinematográfica, era una casita de madera, con cercado improvisado, sin banqueta, con tierra desigual. Parecía habitada y abandonada a la vez, como si el tiempo ahí se hubiera quedado sin ganas, y lo único realmente vivo era un perro flaco, quieto, triste, que casi nunca ladraba. Esa noche, en plena fogata, comenzamos a contar historias de fantasmas, de brujas, de carreteras, nada muy serio, hasta que los perros de la cuadra empezaron a ladrar, primero lejos, luego más cerca. Los ladridos no sonaban como Navidad, sonaban como alarma. ¿Qué traen?, dijo una de mis primas, intentando reír. Los ladridos venían acercándose, como si algo caminara por la calle, y los perros lo fueran anunciando casa por casa, puerta por puerta, esquina por esquina. El perro de la casa de enfrente, el flaco, seguía sin ladrar. Eso fue lo que me incomodó, porque a veces, el silencio de un animal pesa más que cualquier ruido. Entonces la vimos, una figura de mujer caminando por la calle de atrás, vestido largo, cabello suelto, paso lento, no flotaba, no se deslizaba. Era una mujer real, y justo por eso, el susto fue peor. Porque un fantasma te parece improbable, pero una mujer caminando sola a esa hora, en esa calle oscura, con los perros alterados, te activa un miedo más antiguo. La mujer llegó frente a la casa abandonada e intentó abrir el cerco improvisado. Lo jaló con fuerza. Se notaba que estaba asegurado con una cadena. Probó otra vez.
No pudo. Y entonces el perro flaco se movió. No ladró. Metió la pata por debajo del cerco como queriendo empujar algo, y se escuchó el golpe seco de sus uñas contra la madera. Era un sonido desesperado. La mujer intentó forzar la puerta de la casa, como si buscara entrar a cualquier costo. «Oiga», grité sin pensar, acercándome al cerco de madera que separaba el patio de la calle. «¿A quién busca?». La mujer se quedó quieta, giró la cabeza, y aunque la luz era mala, vi algo que me apretó la garganta. Su cara no tenía expresión de susto, ni de vergüenza, ni de enojo. Tenía una cara vacía, como alguien que ya no está discutiendo con el mundo, sino con algo dentro. Nos miró en silencio. Luego, soltó el cerco y empezó a caminar de regreso, por donde había venido. Yo pensé que se acercaría a nosotros. Por un segundo, te lo juro, sentí que venía directo, pero no. Siguió por el centro de la calle, sin voltear. El perro, con esfuerzo, logró salir por debajo del cerco, y ahí sí, por primera vez, ladró. Salió corriendo tras ella y, mientras se alejaban, los perros de toda la cuadra fueron ladrando en cadena, como si la calle completa tuviera un solo corazón agitado, hasta que se perdieron. Volvimos a la fogata, pero ya nada fue igual. Ya no nos dio risa, ya no quisimos contar historias, porque esa escena no era terror divertido, era algo raro, crudo, real. Nos metimos a la casa con los adultos, buscando ruido, luz, voces, y fue ahí, en la cocina, donde mi tía Marta me cambió la noche con una sola frase. «¿La mujer de enfrente?», dijo, y se le apagó la cara. Pobrecita, debe ser alguien que vino a buscarla sin saber. Le pregunté qué pasaba, y mi tía suspiró como si cargara un costal. La mujer de la casa de atrás se llamaba Clara, y a principios de diciembre, su hija había muerto en un accidente. Clara había quedado en coma. Estaba hospitalizada. Aún no sabía lo de su hija. Aún no despertaba para enterarse del golpe. «Yo vengo a darles de comer al perro», dijo mi tía. «Nadie más viene. Me dan ganas de traérmelo, pero es lo único que le queda a esa mujer. Cuando despierte». Yo sentí un vacío, y entonces le dije lo del perro, que se había salido, que se había ido tras la mujer. Mi tía dejó el cucharón, se secó las manos en el mandil y salió apurada. Esa noche, varios salimos a buscarlo. Dimos vueltas por la colonia, llamamos, chiflamos, nada, como si se lo hubiera tragado la calle de atrás. Pasaron semanas. El 6 de enero, volvimos a casa de mi tía. Pero ya no era la misma Navidad. Era reunión pequeña, rosca, chocolate, conversación tranquila. Yo me acordaba del perro, de la mujer, de los ladridos en cadena. Mandafek tendandafek. Al llegar, lo primero que hice fue mirar hacia la calle de atrás, y ahí estaba el perro, otra vez en su sitio, pegado al cerco, flaco pero vivo. Sentí alivio. ¿Regresó?, le pregunté a mi tía. Mi tía tardó en responder, como si eligiera palabras. «Sí, pero no regresó. Solo», dijo. Me contó que Clara despertó días después de Navidad, y que, cuando le dieron el alta, mi tía la acompañó a visitar la tumba de su hija. Clara había salido del hospital con el cuerpo bien, pero con el alma en pedazos. Iba como quien camina dentro de una tormenta invisible. En el panteón, frente a la tumba recién hecha, encontraron al perro, acostado encima, en los huesos, hambriento, con la mirada fija en la tierra, como si cuidara algo. Nadie sabía cómo llegó, nadie lo llevó, nadie le indicó. Simplemente apareció ahí, como si hubiera seguido a alguien que nosotros no vimos. Cuando mi tía me lo contó, sentí un escalofrío raro, no de miedo, sino de comprensión, porque esa imagen, un perro cuidando una tumba, no era fantasma, era lealtad,
Era amor sin lenguaje. Y, sin embargo, yo no podía sacarme de la cabeza a la mujer de aquella Nochebuena, la que intentó abrir la casa con desesperación, la que caminó sin mirarnos, la que se llevó al perro. Una parte de mí quiso preguntar lo obvio. Si esa mujer era Clara, ¿cómo estaba Clara en coma? Miss Elvara, 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 pero mi tía me miró con una complicidad silenciosa, como si también se hubiera hecho la pregunta y hubiera decidido no decirla en voz alta, como si nombrarla la volviera real. Me callé, y ahí debió terminar todo, pero no terminó, porque años después, cuando ya era adulto, me tocó trabajar en un hospital. No el mismo, pero uno parecido. Viejo, grande, con pasillos que parecen túneles. Y una Nochebuena, volvió el patrón. Turno nocturno. 24 de diciembre. Media ciudad, celebrando, y yo, revisando cámaras. En el módulo de seguridad, las pantallas se veían como acuarios fríos. Gente caminando lento, luces parpadeando, sombras que cruzan. A las 12:03, la cámara del pasillo C se fue a negro por 2 segundos. Volvió. No le di importancia. Fallas pasan. A las 12:07, el radio interno soltó un chasquido y escuché una voz muy bajita, casi un suspiro. Sí. ¿O no? Me quedé tieso. La voz no decía mi nombre, no pedía ayuda, no reportaba algo, solo preguntaba. Central, repite, dije. Nada. A las 12:10, en la ventanilla del módulo, sonaron 3 golpes. Tac, tac, tac. Abrí la ventanilla. No había nadie. El pasillo estaba vacío. Volví a sentarme, tratando de convencerme de que mi cerebro estaba mezclando sueño y superstición. Miré las pantallas. Todo normal, hasta que la cámara del elevador viejo mostró algo que no debería. Las puertas se abrieron en el piso de urgencias, y no había nadie afuera. Aún así, el elevador se quedó abierto, esperando, como si alguien estuviera por salir. Me levanté, linterna en mano. Caminé hacia el elevador. Mientras más me acercaba, más sentía ese frío en el pecho que no es temperatura, es instinto. El elevador estaba abierto. Adentro, una sola luz parpadeaba en el panel, un botón marcado como -1, y el hospital no tenía sótano en planos oficiales. Lo que sí tenía era historia. En los pasillos, algunos enfermeros viejos contaban de un área antigua clausurada, un espacio que antes fue pediatría y que quedó cerrada después de un incendio del que nadie hablaba mucho, porque hablar de eso era invocar culpas. Yo había escuchado la historia en pedazos, como se cuentan las cosas que duelen, fragmentadas, incompletas, con silencios donde debería haber nombres. Me paré frente al elevador, no entré, y entonces, otra vez, los 3 golpes, pero ahora sonaron desde dentro del elevador, como si alguien golpeara la pared metálica por la parte interna. Tac, tac, tac. Retrocedí. El elevador comenzó a cerrarse solo. En ese instante, por el pasillo, vi una sombra pequeña. No corría, no gritaba, solo caminaba despacio hacia mí. Era una niña, o parecía una niña. No pude verle bien la cara. Como si mi vista se negara, como si mi mente dijera, no lo mires completo. La niña sostenía algo colgando de un hilo, un péndulo de plástico, como un juguete, como un juego de mesa barato. Pregunta bien, dijo, y su voz era la misma del radio. Si preguntas mal, te contesta otra cosa. Sentí que el estómago se me iba al piso. ¿Quién eres?, pregunté, y me odié por hacerlo.
El péndulo giró hacia un lado. Sí o no, no lo sé. Porque mi mano temblaba, y mis ojos se clavaron en el hilo como si fuera una cuerda de ahorcado. ¿Estás sola?, insistí. El péndulo se detuvo. Y entonces se balanceó hacia mí, como señalándome. La niña inclinó la cabeza, escuchando algo que yo no escuchaba. Hoy todos preguntan. Por alguien susurró. Hoy todos quieren abrir una puerta. A mi espalda, el radio volvió a chisporrotear. Sí o no. Y de algún lugar del pasillo, como desde una ventana alta, sonaron los 3 golpes otra vez. Yo ya no podía fingir que era coincidencia. Esto era un patrón, una forma, un ritual. Mi garganta se secó. No dije, con una firmeza que no sentía. No voy a jugar. 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 La palabra jugar me salió sola, como si el cuerpo supiera lo que mi cabeza aún negaba. La niña sonrió, pero no fue una sonrisa de niña, fue una sonrisa de algo que aprendió a ponerse máscaras. El péndulo dejó de moverse, y el elevador se cerró de golpe, como si alguien hubiera jalado las puertas con furia. Yo corrí hacia enfermería, buscando gente, ruido, vida. Conté lo que pude. Entrecortado, una enfermera mayor me miró sin sorpresa. Eso fue lo peor. Su falta de sorpresa. ¿Otra vez?, dijo, casi cansada. En Navidad siempre pasa otra vez. Me acompañó sin prisa al pasillo C, como quien ya caminó esa ruta muchas veces. Al llegar, todo estaba normal. Elevador cerrado. Pasillos quietos. Te lo dije, murmuró, como para tranquilizarme. La mente se detuvo a mitad de frase. En el piso, frente al elevador, había un rastro húmedo. Y junto a ese rastro, marcas pequeñas, como de patitas. ¿Hay perros aquí?, pregunté. Afuera, dijo ella. En el patio interno se mete uno. Siempre. Nunca ladra. Fuimos al patio interno, y ahí estaba. Un perro flaco, marrón, de ojos tristes. Exactamente el tipo de perro que yo había visto de adolescente, años atrás, en la casa de la calle de atrás. Me acerqué con cuidado. El perro no huyó, no gruñó. Solo me miró como si me conociera de otra vida, como si en mí estuviera buscando a alguien. Caminó despacio hacia la esquina del patio donde había una puerta vieja sellada con tablas. La enfermera se detuvo. No te acerques, dijo, bajito, pero ya era tarde. Yo estaba ahí, mirando. Yo estaba ahí, mirando. En las tablas, alguien había rayado 2 palabras con fuerza, como una firma repetida, como una súplica. Sí, no. Y debajo, una tercera palabra, más pequeña, casi escondida. Mamá. Sentí que el aire se me cortaba. Desde adentro apagado, sin eco sonaron los 3 golpes. Tac, tac, tac. La enfermera se persignó. Ese cuarto, dijo, era el área vieja. Después del incendio, quedó clausurado. Hubo cosas, gente que no salió, y madres que vinieron a buscar, y guardias que escucharon golpes. Me quedé mirando la madera. No sé qué esperaba. Que se abriera, que saliera humo, que pasara algo. Claro, claro, claro. Pero el terror verdadero no fue lo que pasó. Fue lo que no pasó. El silencio posterior, como si el hospital contuviera la respiración. El perro se echó frente a la puerta, como un guardia, como un altar, como si cuidar fuera lo único que podía hacer para que el mundo no se terminara de romper. Esa madrugada, llegó una mujer a urgencias en crisis. La encontraron en la calle trasera, llorando, repitiendo que su hija estaba adentro, que escuchaba preguntas de sí o no,
que alguien tocaba 3 veces. La vi pasar, y juro que por un segundo la reconocí, no por su cara, sino por el vacío en la expresión, ese vacío de alguien que lleva semanas discutiendo con la realidad y perdiendo. La mujer no era un fantasma, era dolor, y el hospital, como los terrenos con salida a 2 calles, era un puente entre 2 mundos, el mundo donde la gente celebra y el mundo donde la gente resiste. Volví al módulo sin poder sacarme una idea. La niña del péndulo. La niña del péndulo. Porque no era la primera vez que escuchaba de algo así. Años antes, una amiga me contó que de niña le regalaron un juego inocente, de marca conocida, de piezas de plástico, que venía con un péndulo para responder preguntas. ¿Sí o no? Fácil. Me dijo que lo probaron como broma. ¿Me voy a casar? ¿Le gusto? ¿Me irá bien? Hasta que empezaron preguntas que no debieron hacer. ¿Me irá bien o nada? 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 Me dijo que lo probaron como broma. Me dijo que lo probaron como broma, y cuando quisieron parar, algo se molestó. Un vaso de agua que se cae. Golpes en una ventana. 3 golpes. Siempre 3. Esa coincidencia me atravesó, porque en el hospital también eran 3. En la casa de mi tía, los perros ladraban en cadena como siguiendo a alguien. En el panteón, el perro apareció donde no debía poder llegar. Y aquí, en esta puerta sellada, alguien había escrito sí y no, como si fueran 2 clavos sosteniendo una presencia. Esa noche entendí algo. No es el objeto, no es el péndulo, no es el tablero, no es la fogata, es la necesidad humana. La necesidad de preguntar lo que no tiene respuesta. La necesidad de abrir puertas cuando el corazón no soporta el cierre. La Navidad es peligrosa para eso, porque te promete que todo debería estar bien. Y si no está bien, el hueco se siente doble. Y hay cosas, no sé cómo llamarlas, que se alimentan de ese hueco. Que Sindali. Que Sindali. Bidon que Sindali sí. Que Sindali sí. Que Sindali sí. A las 5 de la mañana, antes de que me relevaran, regresé al patio interno. No por valentía, por terquedad, por compasión, por esa curiosidad que a veces es una forma de no rendirse. Llevé un plato con comida del comedor del hospital. El perro seguía ahí, frente a la puerta sellada. No dormía, no se movía. Le puse el plato cerca. El perro comió como si llevara días sin hacerlo, pero lo hizo rápido, sin apartar del todo la mirada de la madera, como si comer fuera un trámite y su tarea real fuera otra. Cuando terminó, se levantó, dio 2 pasos y volvió a echarse frente a la puerta. No vino conmigo, no buscó caricias, volvió a su guardia. Entonces entendí lo más triste de todo. Ese perro no estaba esperando que abrieran, estaba cuidando para que no abrieran, como si supiera que algunas puertas, por más que duela, deben quedarse cerradas, porque detrás no está el consuelo, detrás está la repetición, el sí o no eterno, los 3 golpes que no se detienen, la pregunta que no busca respuesta, sino compañía. Me fui del hospital al amanecer con un nudo en la garganta. Afuera, la ciudad ya olía a recalentado y a pan dulce. Se escuchaban risas en casas que no conocía, y por un segundo odié esa normalidad, hasta que comprendí que esa normalidad también es un milagro, que no está garantizada. Ese día le escribí a mi mamá algo que nunca le escribía. Te quiero. Gracias. Feliz Navidad. Estoy bien. Y luego le escribí a un amigo que sabía que pasaba las fechas solo. Si necesitas hablar, aquí estoy. Aunque sea para no decir nada. Sin Strape, volví a ese hospital. Meses después, ya en otro turno, ya en otra estación. Pregunté por el perro.
Nadie supo decirme. Algunos dijeron que lo adoptaron. Otros dijeron que se fue. Otros se encogieron de hombros, como si hablar de eso atrajera mala suerte. Pero un camillero viejo me dijo algo que se me quedó grabado. Aquí hay cosas que solo pasan cuando la gente necesita que pasen. En Navidad, la necesidad se desborda. Y lo que está del otro lado, escucha. Que pues que lendo se quite colosa, que lendo se quite que le dada. Yo no sé qué fue la niña. No sé qué fue la voz. No sé quién golpeaba. Lo único que sé es esto. Hay noches donde el mundo parece tener dos calles, una iluminada y una apagada, y uno está parado justo en el puente. Y en ese puente, a veces, aparece una figura intentando abrir una puerta que no debería abrir. A veces, hay un perro siguiendo a alguien que nadie más ve. A veces, hay 3 golpes que te recuerdan que no todo se resuelve con lógica, pero también, a veces, en ese puente, uno puede elegir otra cosa. Puede elegir mandar un mensaje, puede elegir dar comida, puede elegir quedarse despierto acompañando a alguien, puede elegir ser humano, incluso en la oscuridad. Si hoy estás lejos, si hoy estás trabajando, si hoy estás cuidando, feliz Navidad, de verdad. Y gracias por existir del lado donde todavía se puede elegir el bien, incluso cuando da miedo. Entrentes. Y recuerda, hay preguntas que no conviene hacer, pero hay presencias que sí conviene dar. Estoy aquí.